En los experimentos olvidados, en las máquinas que no triunfaron pero que nos dejaron lecciones enormes. El M323 fue una de ellas. Un monstruo imposible, una ballena voladora que no debió existir y que, sin embargo, existió. Suscríbete si te gustó el vídeo. Así no te pierdes las historias más impresionantes de la aviación del pasado. Porque los cielos aún guardan secretos, y aquí los vamos a contar. Y si alguna vez visitas un museo de aviación y no ves al M323, no te extrañes. Ese coloso no fue diseñado para la eternidad. Fue creado para cumplir una misión y luego desaparecer. Y eso hizo. Su historia es la de un gigante con pies de barro, que intentó llevar sobre sus alas un sueño que pesaba demasiado. Pero esa es también la magia de la historia militar. No todo lo grande es exitoso, y no todo lo fallido es inútil. A veces, lo más valioso que podemos sacar de una máquina como el M323 no está en sus logros, sino en sus errores. En lo que nos enseñan sobre límites, sobre ambición, sobre realidad. Aquí termina nuestra historia de hoy. Una historia de metal, humo, valentía y caída. Pero también una historia que merecía ser contada, porque en cada rincón del pasado hay una lección que nos habla, aunque lo haga desde los restos oxidados de un avión olvidado. Gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Gracias por querer saber más. Y ya lo sabes, suscríbete si te gustan estas historias. Porque aún hay muchos más secretos escondidos entre las nubes del pasado. Alemán lograba transportar la guerra en bloques enteros, en lugar de piezas. El primer vuelo del M323 fue todo menos tranquilo. Aunque el diseño se basaba en el planeador M321, agregarle motores cambió completamente su comportamiento en el aire. El avión vibraba, se sacudía, y cualquier maniobra fuera de lo planeado podía desencadenar un accidente. A pesar de eso, los ingenieros insistieron, había que hacerlo volar a toda costa. Durante las primeras pruebas, el gigante demostró su capacidad de carga, pero también dejó en evidencia sus fallas estructurales. En uno de los vuelos de prueba en Rechlin, Alemania, al alcanzar altitud media, un ala comenzó a desprenderse debido a una fatiga del material. La tripulación logró regresar de milagro, pero el informe interno fue claro: el avión era demasiado grande para los materiales disponibles en ese momento. Los pilotos que se ofrecían a volarlo eran considerados casi temerarios. Muchos lo apodaban el ataúd con alas. Los manuales advertían que no debía intentar giros cerrados, ni cambios de altitud rápidos, ni vuelos en condiciones meteorológicas adversas. El gigante no era un avión, decían. Era un camión alado, y debía ser tratado como tal. Uno de los primeros desastres públicos ocurrió en Sicilia, cuando un M323 completamente cargado con munición explotó al intentar despegar. Los cohetes auxiliares se activaron mal, provocando una reacción en cadena. El incendio fue visible desde kilómetros, y las llamas devoraron el aparato en minutos. No hubo sobrevivientes. Pese a todo esto, los altos mandos seguían confiando en su potencial. En 1943, se organizaron varias misiones de prueba para transportar suministros desde Italia hasta Túnez. En una de ellas, una formación de 6 M323 logró aterrizar con éxito tras un vuelo de más de 1000 kilómetros, demostrando que, bajo condiciones ideales, la bestia funcionaba. Eso sí, siempre con el corazón en la boca. Fue en este punto que los pilotos empezaron a desarrollar sus propios rituales antes del despegue. Algunos llevaban medallas religiosas, otros escribían cartas de despedida por si acaso. Había quien colocaba pequeños amuletos en la cabina. Todo para intentar calmar los nervios que provocaba estar al mando de una de las máquinas más vulnerables del Tercer Reich. En las academias de vuelo, se contaban historias sobre el M323 como si fueran leyendas urbanas. Se decía que, en una ocasión, un piloto logró salvar el avión volando rasante sobre el mar durante 400 kilómetros, con un solo motor funcionando. En otra, se hablaba de un comandante que logró aterrizarlo sin tren de aterrizaje, deslizándolo sobre la arena, salvando a toda su tripulación. Eran historias cargadas de dramatismo, mezcla de verdad y mito, que solo alimentaban el aura del monstruo. Pero entre mito y realidad, la verdad era una: volar el M323 era un acto de fe. Y en una guerra donde la fe no bastaba, las consecuencias no tardarían en llegar.
A pesar de sus limitaciones, el Messerschmitt M323 fue lanzado al combate. Y lo hizo con una misión clara: abastecer al Afrika Korps con lo que ya no podía llegar por mar. En 1943, mientras la presión aliada sobre el norte de África aumentaba, el M323 se convirtió en un puente aéreo viviente, transportando todo tipo de suministros desde bases en Italia hacia los frentes en Túnez y Libia. Cada vuelo era una operación de alto riesgo. La ruta entre Sicilia y Túnez, por ejemplo, estaba plagada de patrullas aéreas aliadas. Para proteger a los M323, la Luftwaffe organizaba convoys aéreos con escolta de cazas Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf Fw-190. Aún así, la velocidad lenta del gigante obligaba a los escoltas a reducir su propio ritmo, lo que los hacía vulnerables también. En uno de los vuelos más recordados, una formación de 17 M323 partió al amanecer desde Pomigliano, al sur de Italia. Llevaban combustible, munición y piezas de repuesto. Eran acompañados por 30 cazas. Pero cuando sobrevolaban el canal de Sicilia, fueron interceptados por un escuadrón aliado compuesto por cazas Spitfire y P-38 Lightning. El resultado fue un infierno. Los aliados sabían que los M323 eran blancos fáciles. Uno por uno, comenzaron a caer. Las ametralladoras defensivas apenas podían responder. No podían maniobrar, ni escapar, ni cambiar de altitud. Era una masacre aérea. Solo 5 de los 17 aviones lograron llegar a Túnez. Fue una pérdida devastadora, tanto en hombres como en material. Y también fue un mensaje claro: el gigante no podía operar sin supremacía aérea. Pero hubo también éxitos aislados. En varias ocasiones, los M323 lograron entregar vehículos completos, incluso piezas de artillería antiaérea, en puntos donde las tropas del eje estaban desesperadas. Los soldados los recibían como salvadores. Ver aparecer aquella mole en el cielo, aterrizando lentamente en una pista improvisada, era como ver llegar a un dios de hierro. En una historia poco conocida, un M323 aterrizó de emergencia en las afueras de Gabes, en Túnez. La tripulación descargó camiones, barriles de agua y munición, bajo fuego enemigo. Cuando intentaron despegar, uno de los motores falló. Aún así, lograron levantar vuelo con ayuda de los cohetes auxiliares. La tripulación fue recibida como héroes en la base. Era la excepción que confirmaba la regla. El avión podía funcionar, pero solo bajo circunstancias milagrosas. Para aumentar la moral, la propaganda nazi publicó imágenes y reportajes sobre el M323, destacando su eficiencia en misiones críticas. Pero internamente, los comandantes sabían la verdad. Cada misión exitosa costaba recursos y vidas que Alemania no podía darse el lujo de seguir perdiendo. Fue también durante esta etapa que muchos tripulantes comenzaron a llamarlo con un apodo mezcla de afecto y resignación: la ballena voladora. Una bestia que nadaba por el cielo, lenta pero imponente, majestuosa pero trágica. Un símbolo de lo que se intentaba hacer con pocos recursos y mucha necesidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de historias te apasionan tanto como a mí. Suscríbete si te gusta el vídeo. Así no te perderás más historias de estas máquinas increíbles que, como el M323, marcaron la historia aunque no salieran victoriosas. El principio del fin del Messerschmitt M323 llegó tan rápido como su creación. Las pérdidas comenzaron a acumularse a un ritmo insostenible. El Mediterráneo se había convertido en una trampa mortal para los gigantes voladores. Los aliados dominaban el aire, y los M323 eran simplemente demasiado lentos, demasiado visibles, demasiado vulnerables. El golpe más brutal llegó el 22 de abril de 1943. Ese día, una formación de 27 M323, acompañados por cazas escolta, partió desde Italia rumbo a Túnez. Era una operación crítica. Llevaban suministros esenciales para mantener viva la resistencia del eje en África. Pero fueron detectados por radares británicos, y los aliados no perdieron tiempo. Un escuadrón mixto de cazas Bristol Beaufighter y Spitfire interceptó la formación. El resultado fue devastador. En menos de media hora, 21 de los 27 M323 fueron derribados. Los restos ardieron sobre el mar y en tierra firme. Cientos de hombres murieron.
El mar Mediterráneo se convirtió en un cementerio flotante de acero y fuego. Tras ese desastre, el alto mando alemán tomó una decisión amarga pero inevitable: cancelar las operaciones de transporte con el M-323 sobre zonas sin supremacía aérea. En pocas palabras, el avión fue retirado de su función principal. Algunos fueron reasignados para transporte interno dentro de Europa, lejos del frente. Otros quedaron abandonados, desmantelados para recuperar piezas útiles. Los pilotos que sobrevivieron recordaban esos vuelos con una mezcla de horror y orgullo. Sabían que habían volado algo que no debía volar. Sabían que habían cumplido una misión casi suicida. Y también sabían que la historia olvidaría rápidamente al M-323, igual que olvidó tantos experimentos de guerra nacidos del caos. El fin del M-323 también fue simbólico. Marcó el fracaso del puente aéreo hacia África, y con él, el principio del colapso del Afrika Korps. Sin suministros, Rommel no tenía forma de sostener sus posiciones. Y aunque el general alemán era un estratega brillante, ni siquiera él podía ganar sin gasolina ni municiones. Así terminó la carrera del avión más grande construido en masa durante la Segunda Guerra Mundial. No fue derribado por un solo misil, ni por una gran batalla. Fue derrotado por la realidad, por el dominio aéreo aliado, por los límites de la tecnología y por la brutalidad de una guerra que no perdonaba errores. Algunos M-323 sobrevivieron hasta 1944, realizando vuelos menores, transportando equipos dentro de Alemania o hacia Francia. Pero su tiempo había pasado. La Luftwaffe apostaba ahora por jets, por armas secretas, por misiles V2. El gigante era ya un fósil volador en un mundo que evolucionaba a la velocidad del sonido. Aún así, su historia quedó marcada. No por sus logros, sino por su audacia. Por haber intentado lo imposible. Por haber llevado la guerra en su espalda, literalmente, sabiendo que cada vuelo podía ser el último. Hoy en día, casi nadie recuerda al M-323. No hay versiones restauradas en museos. No hay réplicas en ferias aéreas. No hay homenajes en los libros de historia. Es como si el mundo hubiera decidido enterrar el recuerdo de esa criatura descomunal, tal como se enterraron sus restos en las arenas de África y en las aguas del Mediterráneo. Pero el gigante dejó huella. Fue un símbolo de lo que Alemania estaba dispuesta a intentar en su desesperación. Un avión que desafiaba la lógica, la aerodinámica y el sentido común. Su existencia demostró hasta qué punto se podía forzar la ingeniería cuando el tiempo y la necesidad apretaban. Los ingenieros que trabajaron en el M-323 luego participaron en otros proyectos más avanzados. Algunos incluso migraron a Estados Unidos tras la guerra, donde aportaron sus conocimientos en programas de transporte militar pesado. Así que, en cierto modo, la idea de un avión de carga colosal no murió con el gigante, solo evolucionó. Lo curioso es que, mientras aviones aliados como el C-47 Dakota se convirtieron en leyendas, el M-323 fue relegado al olvido. Tal vez porque perdió. Tal vez porque era feo. O tal vez porque su historia era incómoda, la de una máquina construida para una guerra que ya estaba perdida. A veces, lo que no funciona también merece ser contado. Porque el fracaso tiene valor. Nos muestra los límites, nos enseña lecciones, nos recuerda que incluso las ideas más gigantes pueden caer. El M-323 no ganó batallas, pero sí dejó una historia digna de ser recordada. Una historia de audacia, de errores y de gigantes que no sabían volar. Y ahora que conoces su historia, puedes entender por qué esta ballena voladora fue condenada desde el principio. Pero también por qué, pese a todo, merece un lugar en la memoria de la aviación militar. La historia del Messerschmitt M-323 es una de esas rarezas que parecen imposibles. Un avión tan descomunal que desafió a la lógica desde el primer día. Fue una respuesta desesperada a una necesidad real, construida con materiales insuficientes y expectativas desproporcionadas. No fue un avión exitoso, pero sí uno inolvidable. Su diseño, sus limitaciones y su trágico destino revelan una verdad incómoda. En la guerra, no basta con tener ideas grandes. Hay que tener los medios para sostenerlas. Y cuando esos medios fallan, lo que queda es un monumento al intento, al riesgo, a la locura de pensar que una ballena podía volar sobre un océano lleno de tiburones.
El Me-323 no fue un héroe ni un villano. Fue una herramienta, un experimento, una promesa incumplida. Pero en su breve existencia logró dejar una marca en la historia de la aviación, aunque sea como advertencia. Su imagen, con sus 6 motores rugiendo y su compuerta abierta como una bestia tragando carga, sigue siendo una de las más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la razón por la que vale la pena contar esta historia. Porque los gigantes también tienen algo que enseñarnos. Porque incluso las máquinas condenadas pueden volar, al menos por un momento. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Y por supuesto, suscríbete si te gustó el vídeo. Porque todavía quedan muchas historias olvidadas por contar, y yo estaré aquí para rescatarlas. Pero más allá de los datos técnicos y las batallas, hay algo que siempre me ha fascinado del Messerschmitt Me-323, su carácter casi mítico. No era simplemente un avión. Era una declaración de intenciones. Era la forma que tuvo el Tercer Reich de gritarle al mundo, aún no hemos perdido. Aunque cada vuelo costara vidas. Aunque cada misión fuera una ruleta rusa. El Gigant representaba una ilusión de control en medio del caos. Y en cierto modo, también representaba el lado humano de la guerra. Porque cada vuelo era realizado por hombres de carne y hueso, con miedo, con fe, con sueños. No eran solo pilotos. Eran sobrevivientes. Eran valientes, obligados a volar una máquina que la mayoría consideraba una sentencia de muerte. ¿Qué los motivaba? ¿El deber? ¿La camaradería? ¿El miedo a decir no? En muchos testimonios rescatados décadas después, los pocos tripulantes sobrevivientes del Me-323 hablaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Decían que el avión era como una bestia indomable, ruidosa, difícil, impredecible. Pero también que, cuando lograban completar una misión, la sensación era indescriptible. Porque sabían que habían logrado lo que parecía imposible. En uno de esos testimonios, un operador de radio contaba cómo, en medio de un ataque aéreo, la tripulación entera se quedó en silencio mientras escuchaban el sonido de los disparos y los motores enemigos. No sabían si era su último vuelo. Pero siguieron haciendo su trabajo. No pensábamos en la muerte, decía, pensábamos en aterrizar. Y eso, para mí, es lo que transforma al Me-323 en algo más que un fracaso militar. Lo convierte en una historia humana. Porque detrás de cada uno de esos vuelos hubo decisiones difíciles, emociones intensas y una voluntad de seguir adelante pese a todo. Tal vez por eso, aunque el Me-323 no sea recordado en desfiles ni museos, sigue vivo en quienes valoramos la historia. En quienes entendemos que no todo éxito se mide en victorias. A veces, simplemente sobrevivir ya es una hazaña. Y si esa hazaña voló con 6 motores franceses mal ensamblados, cargando 1 tonelada de problemas, entonces es aún más digna de ser contada. Gracias por estar aquí. Por querer saber más. Por interesarte por estas máquinas olvidadas y las personas que las hicieron posibles. Porque al final, contar estas historias es también una forma de mantener viva la memoria. Y te aseguro que aún quedan muchas más historias como esta por descubrir. Así que, si te apasiona la aviación, la historia y los relatos donde la realidad parece ficción, no te vayas muy lejos. Porque esto apenas comienza. Y recuerda, la historia no siempre está escrita por los ganadores. A veces, los verdaderos relatos están en los márgenes. Imagina un avión tan gigantesco que, a primera vista, parecía más una nave de ciencia ficción que una máquina de guerra real. Un monstruo con 6 motores, alas descomunales y una panza tan ancha que podía tragarse tanques enteros. Un avión que, si se posaba en una pista polvorienta del norte de África, levantaba una tormenta de arena solo con arrancar los motores. Así era el Messerschmitt Me-323, conocido como el Gigant, y por una buena razón. Pero ¿cómo es posible que una nación, en plena guerra, apostara por un avión tan poco convencional, tan vulnerable? ¿Quién en su sano juicio se atrevería a diseñar una ballena voladora en medio del fuego cruzado más brutal de la historia moderna? ¿Y por qué, a pesar de su tamaño imponente, terminó siendo uno de los mayores fracasos de la Luftwaffe? La historia del Me-323 es una de esas joyas ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Un avión colosal,
que nació de una necesidad desesperada y que terminó por convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando la ambición desmedida choca contra la cruda realidad del campo de batalla. Fue una criatura híbrida, parte ingenio, parte error, parte milagro de la ingeniería y parte desastre aéreo.